Continuando con las actividades del primer año, matemática dice aquí, halla en fracción y decimal las funciones trigonométricas según las medidas dadas en el triángulo rectángulo. Previamente calcula los datos faltantes de cada figura utilizando el teorema de Pitágoras. Y aquí tenemos el triángulo rectángulo. Entonces, este es el ángulo, por lo tanto esto sería el cateto opuesto, la parte más larga es la hipotenusa y el que está al lado del ángulo es el cateto adyacente. Aquí debemos calcular lo que hace falta, en este caso falta la hipotenusa. Podemos llamarlo a esto A, minúscula podemos llamarlo, y vamos a calcular la hipotenusa. Vamos a hacer aquí. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos sumados al cuadrado. O sea que sería 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Estos valores hay que elevar al cuadrado y sumarlo y sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto aquí sería A va a ser igual a la raíz y esto calculamos. Hacemos todo la parte de adentro primeramente. Sería 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Esto me da un valor de 400. Entonces aquí anotamos 400. Y buscamos la raíz cuadrada de 400. Raíz cuadrada de 400 es igual a 20. Por lo tanto aquí sería 20. Esto está en metros, por lo tanto aquí sería 20 metros. Ahí ya tenemos la hipotenusa y vamos a calcular el seno de este ángulo alfa. Entonces el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto en este caso sería 16. Esto sería 16 sobre la hipotenusa que recién hallamos que es 20. Por lo tanto esto vamos a resolverlo. Me pide hallar en fracción y en decimales. O sea que vamos a hacer 16 sobre 20. Esto me da un valor de 4 sobre 5. Entonces aquí vamos a anotar 4 sobre 5. 4 sobre 5. Y esto calculamos también en decimales. Apretamos esta tecla para que nos den decimales. 0,8. Entonces aquí sería 0,8. Ahora coseno vamos a realizarlo. Coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente sería aquí 12 y la hipotenusa que recién hallamos es 20. Entonces esto vamos a calcularlo. 12 sobre 20 me da un valor de 3 sobre 5. Y esto podemos ver ya directamente en decimales. Entonces 3 sobre 5 es en fracciones y en decimales es 0,6. Entonces aquí vamos a anotar 3 sobre 5 y en decimales es de 0,6. La tangente de este ángulo, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea que sería 16 sobre 12. Y lo calculamos. Entonces aquí hacemos 16 sobre 12. Esto es igual a 4 sobre 3. Y en decimales es 1,33. Entonces aquí sería 4 sobre 3. Y esto es igual a 1,33. Aquí hacemos lo mismo. Si este es el ángulo, esto sería entonces el cateto opuesto. Esta parte sería la parte más larga, sería la hipotenusa. Y esto sería el cateto adyacente. Entonces me pide hallar nuevamente lo que falta. En este caso faltaría el cateto opuesto. Le podemos llamar B a esto, minúscula. Entonces vamos a hallar el cateto opuesto. Sería entonces B es igual a la raíz cuadrada. Cuando buscamos uno de los catetos, tiene que ser la diferencia entre la hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos elevado al cuadrado. Entonces esto sería aquí
52 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Calculamos entonces 52 al cuadrado menos 20 elevado al cuadrado. Esto me da un valor de 2304. Entonces aquí vamos a colocar raíz cuadrada de 2304 y buscamos la raíz de este valor. Por lo tanto aquí colocamos raíz cuadrada, esto es igual, y me da un valor de 48. Entonces esto sería aquí 48, está en metro, esto sería metro. Me pide hallar el seno del ángulo. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto en este caso hallamos recién, que es 48. Entonces esto me va a dar 48 sobre la hipotenusa, que es 52. Entonces vamos a calcular eso en fracciones y decimales. 48 sobre 52. Esto me da un valor de 12 sobre 13. Entonces anotamos aquí 12 sobre 13 y calculamos en decimales cuánto nos da. Entonces apretamos esta tecla y nos da 0,92 y anotamos 0,92. El coseno es el cateto adyacente, en este caso sería 20 el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 52. Volvemos a calcular esto. Entonces colocamos 20 sobre 52. Esto me da un valor de 5 sobre 13. Esto sería entonces 5 sobre 13. Y en decimales me da un valor de 0,38. Entonces aquí vamos a anotar 0,38. Y el último, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto recién hallamos que es 48 sobre adyacente, que es 20. Esto calculamos entonces 48 sobre 20 me da un valor de 12 sobre 5. Entonces esto es 12 sobre 5 y en decimales me da un valor de 2,4. Entonces anotamos 2,4. En el punto 4, para los siguientes triángulos rectángulos, en donde los catetos se denotan por A y B, la hipotenusa por C, calcular las 6 razones trigonométricas para cada información, graficar e indicar qué ángulo agudo se utiliza. Entonces aquí tenemos nuestra figura y me dice aquí que A es 3, esto sería aquí entonces 3, B sería 5, esto sería aquí 5, y en este caso voy a calcular la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa, en este caso sería C, va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos elevado al cuadrado, la suma de ellos. Sería entonces 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces ahí vamos a obtener la hipotenusa. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto me da un valor de 34. Por lo tanto aquí vamos a colocar 34. Y la raíz cuadrada de 34, raíz es igual, es 5,83. Entonces aquí sería 5,83. Unidades vamos a colocarle porque no tenemos aquí una unidad de medida, no nos da. Y aquí tenemos seno del ángulo A, que es, en este caso, si este es el ángulo, vamos a tomar ese ángulo. Esto sería el cateto opuesto, esto sería la hipotenusa y esto sería el cateto adyacente. Entonces el seno es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 3. Y la hipotenusa que recién hallamos es 5,83. Dividimos entonces 3 dividido
5.83 y me da un valor de 0,51. Entonces vamos a anotar aquí 0,51. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es 5 y la hipotenusa 5,83. Esto dividimos y me da un valor de 0,85. Después hacemos la tangente. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso tiene un valor de 3 sobre el adyacente que tiene un valor de 5. Entonces esto dividimos, 3 dividido 5 me da un valor de 0,6. La cotangente es el recíproco de la tangente, o sea que al revés sería aquí 5 sobre 3. Y esto me da un valor de 1,66. Después la secante es el recíproco del coseno. Por lo tanto cambiamos de lugar, sería 5,83 sobre 5. Esto dividimos y me da un valor de 1,16. Y la cosecante es el recíproco de seno. Aquí cambiamos de lugar, entonces arriba en este caso sería 5,83 sobre 3. 5,83 dividido 3 me da un valor de 1,94. Para hallar el ángulo podemos utilizar por ejemplo el primero, que es el seno de A. Esto es igual a 0,51. Entonces 0,51 y hacemos de la siguiente forma. Ponemos entonces el ángulo A va a ser igual a, hacemos sin seno, que es este sin, y anotamos 0,51. Esto me da un valor y apretamos esta tecla de grados, minutos y segundos. 30 grados, 39 minutos y podemos redondear a 50 segundos. Entonces aquí 30 grados, 39 minutos y 50 segundos. Este es este ángulo A. Si quiero saber el otro ángulo B, hago lo siguiente. Si quiero saber el ángulo B, voy a restar 90 grados. ¿Por qué 90? Porque es el ángulo recto que tenemos aquí. Menos 30 grados, 39 minutos y 50 segundos. Esto voy a restar y voy a obtener el ángulo B. Entonces ponemos 90 grados menos 30 grados, apretamos esa tecla, 39, apretamos nuevamente esta tecla, minutos y 50 segundos. Una vez nomás apretamos. Es igual y me da 59 grados, 20 minutos y 10 segundos. Entonces esto es 59 grados, 20 minutos y 10 segundos. Así puedo calcular entonces los ángulos. Este ejercicio van a hacer ustedes. Aquí me dice que A vale 1, esto sería 1, C sería 4, esto sería 4, y lo que debo hallar es este cateto B, que vamos a utilizar esta ecuación para poder hallar el cateto B, que va a ser 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces esto van a hallar ustedes y hallar nuevamente las 6 funciones trigonométricas. Solamente hasta las 6 funciones trigonométricas. El ángulo ya no es necesario hallar en esta parte. Pueden agarrar otra vez este ángulo que está aquí. Por lo tanto, esto sería aquí el cateto opuesto. Esto sería el cateto adyacente y esto sería la hipotenusa.